he hablado suficiente porque me lo he pasado 3 horas hablando en la mañana en Exitosa, ahora ya. Y yo creo que lo que hay que hacer ahora es darle voz a la gente joven. Eso es yo creo que o sea, lo primero que tenemos que hacer es eso, ¿no? Estamos en un mundo, yo siempre recuerdo una canción que dice que yo también, pues yo nací el año 53, tengo 71 años ahorita, y la canción dice, yo también nací en el 53 y este no es el mundo con el que soñé. Porque no es el mundo que me gusta, ni es el mundo que me gustaría dejarle después de que me muera a mis hijos, ni a la gente joven. Porque hemos hecho las cosas mal. Y hay que cambiar las cosas. Y yo creo que lo que hay que hacer la gente de mi generación, la gente adulta, es hacer un proceso de transición para que los jóvenes, que no están envenenados, no están polarizados, que no son corruptos, que son tolerantes, que son inclusivos, es decir, que son imaginativos, que son creativos, sean los que se hagan cargo. Sean los que se hagan cargo. Y creo que eso es un fenómeno que está empezando a ocurrir en el mundo entero, porque los jóvenes, con sus propios símbolos, con sus propias identidades, han empezado a moverse. Y esto me parece extraordinario. Por eso ya no, ahora sí no hablo más. Están con nosotros dos representantes de la generación Z, Andrés Mayo y Piero Mandros. Bienvenidos. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la Muchas gracias a invitación. ustedes más bien por la invitación. Son chibolos ustedes, ¿no? ¿Cuántos años tienen? Yo 18. 18. Sí, también, los- también. 18. Sí, 18 años. 18 años. Así es. Y son, o sea, ustedes, ¿quiénes son ustedes? Si pudieran hacer una Justo definición. yo quería conversar a partir de ello. Primero, de nuevamente agradecer la invitación. Nosotros somos de un grupo, por así decirlo, de la generación Z, pero es el sector que también se ha callado bastante, que es el sector de derecha de los jóvenes. Yo soy un libertario conservador, mi compañero es un liberal. Luego estudiamos en la Pontificia Universidad Católica del Perú, luego seguimos la carrera de Ciencias Políticas y Gobierno. Tenemos un grupo, una asociación que recién está surgiendo, por pilares, claro, progresivamente, que se llama Pacto Estudiantil, o como sus iniciales lo dicen, P. Estas siglas surgieron espontáneamente por las personas que suelen comunicarse con el P, ¿no? En estos tiempos. Es un dicho muy común. No sé si mi compañero quisiera presentarse un poco más. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación una vez más y estar en este recinto. Definitivamente, como dice Piero, somos parte de esa generación Z, la cual actualmente quizás no participa mucho en política en el sentido de las marchas, pronunciamientos y tal, sin embargo, que mantiene dentro de todo el ideal de construir un Perú mejor, un Perú de valores, de ética y moral, que es lo que básicamente se ha perdido en esta sociedad, ¿no? Con la corrupción, todos los escándalos que salen a diario son realmente decepcionantes. Entonces, justamente mediante este tipo de pensamiento pensamos construir vínculos de comunicación con justamente la juventud, que creo que es el motor de cambio para el futuro del país y lo cual va a servir bastante para forjar los cimientos de una mejor sociedad. Es por eso que estamos aquí justamente en representación de ese sector. Ahora, ahora tú has tocado este tema de la pérdida de los valores, ¿no es cierto? Que deberían ser las cosas básicas de respeto mutuo, honestidad, ¿no? Y yo a cada rato me viene a la memoria, porque me quedé impactado con el testimonio de un chico al que entrevistó Fabricio Escajadillo, que ahora se ha convertido en un influencer cristiano súper importante, además es una especie de historiador, un youtuber historiador. Y Fabricio, había el tema de los chicos metidos en las pandillas, no en las pandillas, sino en los grupos criminales, como sicarios, como eran menores de edad, los usaban, entonces. Y Fabricio entrevista a uno de ellos y este chico le dice algo así como, pero, escúchame, si el presidente roba, ¿por qué yo no, pe? Y me pareció brutal. Es decir, ¿cómo le dices a la gente joven cumple la ley si quienes tienen en sus manos el destino del país, los recursos públicos, quienes deberían dar el ejemplo son unos impresentables, corruptos, ladrones, ¿no es cierto? Incapaces, o sea, qué duro, ¿ah? Durísimo, por supuesto. Pero eso es lo que nos está pasando. Totalmente. Totalmente. Lo que pasa es que también hay que entender que esto no es algo recientemente, esto ya tiene bastante historia. Podemos remontarnos inclusive, usted puede leer artículos de corrupción, es algo que ya se hereda, por así decirlo, desde tiempos de la colonia. Es inimaginario lo que ha pasado. Ahora, eso de que los jóvenes tal vez se justifican mediante que los
gobernadores, los políticos son corruptos, yo creo que esa mentalidad se debe cambiar bastante. Ahora, ¿cómo hacerlo? Es ahí el problema, porque claro, usted puede ver, ahorita tenemos un déficit fiscal terrible, casi del 2.7%, que es algo inimaginable en un país como tal, que como todo el mundo lo dice, es rico. Que estemos en déficit fiscal supone de que ciertos fondos del gobierno se están yendo por otros lados. Y eso debe ser criticado. A partir de eso es que nacen las marchas y los movimientos. Que estemos a favor... Ustedes han estado en las marchas del fin de semana. De Por acuerdo. supuesto, en contra del gobierno y la desaprobación de este. En contra de la inseguridad y en contra también de la AFP, la última medida que han hecho. Que ya se retrocedió, ¿no? Por medidas de estos movimientos. Sí, solo la primera marcha del anuncio que iban a haber más Fue el los primer. hizo retroceder. Sí, por por supuesto. supuesto, claro. Y es el, tal vez se puede decir, es el miedo a cierto sector joven, juvenil, por así decirlo. Ahora, pero también yo lo que quiero recalcar es que hay cierto sector joven que también puede banalizar el movimiento. Y ese es el problema. Por ejemplo, hace pocos días vino una compañera con una entrevista, con usted también, que se llama Isabel Saavedra. Ella es organizadora también del movimiento, de las marchas. Sin embargo, hay un sector que banaliza la marcha, es decir, lo hace superficial porque quita ciertas cosas. Por ejemplo, unos compañeros llegaron a la marcha y decían restitución al presidente Castillo. Si nuestra marcha es en contra de los términos de la AFP, en contra de la inseguridad, en contra de la desaprobación del gobierno, ¿qué tiene que ver la restitución del presidente Castillo ahí? O inclusive, yo no quiero tocar el tema geopolítico o externo, pero también me tiene el problema de Palestina e Israel. Tu problema tú tienes que centrarlo en tu país, por ahora, porque tienes que corregir lo interno. Luego de que nosotros nos estabilicemos, ahí toquemos los externos. Todavía hay que darle tiempo a Claro, esto. porque o sea, lo más importante en este momento que es estar juntos. O sea, Así es. buscar lo que los une, ¿no Por es supuesto. cierto? No lo que los separa, porque De si acuerdo. empiezan a dividirse, van fritos, ¿ah? Exactamente, Sí. y eso es lo que pasa. Por eso es que usted ve, los medios que se utilizan no son los correctos para lograr el fin. Los repertorios que se utilizan no son los específicos para ello. Ahora, otra cosa que también quería decir yo es también acerca del FP. Yo, tal vez algunos podrán de la televisión saber, algunos de los que están viendo el streaming, yo soy libertario conservador. Es decir, yo estoy en contra de que Pero el Estado... ¿cómo es ser libertario conservador? O sea, Suena paradójico, ¿sí o no? Libertario desde el aspecto económico. ¿qué es lo que yo me pregunto sobre mi ley? Cool. O sea, Ay. yo digo, no entiendo a mi ley. No es que eras, o sea, liberal. Entonces No. tienes que, si eres liberal, tienes que ser como Federico Salazar, que es liberal en economía y es liberal en su Por vida supuesto. cotidiana. Lo que pasa es que... Y es inclusivo, respetuoso de las minorías, de los derechos de los otros. Pero ¿no? ese término es ambivalente, porque libertario dista bastante de ser liberal, y eso se ve con... No quiero tampoco entrar en tanta teoría para la gente porque no quiero hacerlo tan monótono, sino que el libertarismo es la parte donde tú quieres que el Estado no intervenga en tu vida. Y cuando tú haces más grande el Estado, eso es lo que sucede. El que te obliguen desde los 18 años a agarrar tu dinero o un porcentaje de tu dinero y moverlo, es una forma de que el Estado te está tomando, te está copando todo tu espacio de vida. Y eso es lo que el libertarismo está en contra. Conservador por otros valores, la religión, la familia como eje central, ¿no? Esas cosas pues es una combinación rara. El liberal tal vez mi compañero pueda explicarlo porque él sí es de esa postura, más a fondo. Sí, definitivamente. Bueno, con respecto al primer tema que hablábamos, un tema de los movimientos sociales, lo de las marchas, me parece que justamente el tema de las agendas es demasiado diverso, de manera que no es algo homogéneo, ¿no? Entonces, justamente eso hace que quizás el carácter de las marchas sea poco tomado en cuenta. Y yo recuerdo, bueno, estuve leyendo, yo no, obviamente esa época no ni existía, pero leí un poco sobre lo que fue el paro general del año 77 contra el gobierno militar, que se caía a pedazos, y la agenda principal, o sea, más allá de los paquetazos económicos, el legado de Velasco y todo, era justamente devolver la democracia, acabar con el gobierno militar, y efectivamente se logró que se convocara elecciones, la constituyente, las elecciones del 80. Y con todo ello, ¿no? Igual las marchas de Merino. Y en este caso, como mencionábamos, hay diferentes agendas. Tenemos el caso del FP, tenemos a un gobierno nefasto con el pacto mafioso con el Congreso, pero también ahí se mete, justo como mencionaba mi compañero, el caso de Israel, un poco lo de Gaza, el tema de Castillo, ya un poco el tema de Benavides con la Fiscalía y todo. Entonces, justamente aborcamos tantos temas que no sabemos cuál es la línea fija, y también algo que me parece muy esencial es que no hay una persona que lidere esa marcha. No hay, ¿no? No, por supuesto. O sea, ¿quién no. es el interlocutor? Era lo que yo leía de un reporte de la prensa inglesa sobre lo que estaba pasando en Nepal, que uno de los problemas de la explosión social mayoritariamente juvenil en Nepal es que no había interlocutores. De acuerdo. No tenías con quién discutir cuál era el destino de la protesta, cómo hacer para que esto se termine. No había. No, de acuerdo. Eran, no cientos, miles
convocantes. Sí. Todo el mundo convocaba a través de sus redes. Inclusive, yo diría que la generación de Nepal, por así específicamente, fue muy organizada porque inclusive luego de que derrocaran al gobierno, que cabe recalcar, era un gobierno del Partido Comunista de Nepal, que lo derrocaron totalmente por corrupción, los pero, jóvenes... pero era un gobierno teóricamente democrático, o sea, que llegó al poder por elecciones. Digámoslo así, Aparentemente. digámoslo así, pero yo creo que también estaban perdiendo ya los valores y se iban a instaurar una dictadura. Entonces los jóvenes se dieron cuenta de ello y respondieron ante ello. Inclusive luego de esto, para poder elegir su primer ministro, tuvieron que hacerlo por Discord, que es un medio digital, y por medio de ello lo eligieron no como una forma de elección personal o en físico, ¿no? Sino de forma digital. Ahora, sí, No, perdón. sí, justamente con lo que mencionaba anteriormente, el tema del líder que lidera en este caso la marcha, es justamente muy importante, creo yo, ya que nos recordamos, ¿no?, el caso cuando cae el dictador Fujimori, emerge Toledo justamente como este líder de la reivindicación tanto nacional como el deseo de acabar con el autoritarismo, y es justamente que la marcha como que tiene ahí al líder y por lo cual se podría volver más homogénea, ¿no? Y se podría liderar de tal manera. El año 2020 también el Partido Morado quiso ser un poco como ese líder, al final no quedó en nada. Y también justamente ese es el detalle, ¿no? De que las marchas pueden promover ciertas agendas, tratar de buscar cambios. Sin embargo, la inconsistencia viene después, o sea, ok, ya acabamos esa época con, por ejemplo, con Merino, lo sacamos, llegó Sagasti, ya, pero ¿qué más? O sea, no hay un proyecto para después, ¿no? O sea, tenemos el primer proyecto que fue sacar a Merino, pero después de eso, ¿qué más? ¿Qué cambios hacemos? ¿Qué reformas hacemos para mejorar este sistema político tan desgastado como vemos Mire, hasta el estamos día de hoy? sentados en una mesa con dos que ya de arranque piensan diferente, ¿no? No, sí, ¿verdad? O sea, pero sí. No, usted diga primero. No, o sea, pero quisiera saber más de lo que piensa cada uno de ustedes, ¿no? Lo que pasa es que hay que entender que tal vez como usted, o sea, algunas personas, por ejemplo, para distar en la forma teórica, liberal y libertario sí dista bastante. Parece que no, pero sí dista. Yo, por ejemplo, a veces lo que se hace es estigmatizar a la derecha, por ejemplo, de que no damos favor a ciertas minorías. Nosotros sí lo hacemos. Los liberales también. O sea, tú te consideras de derecha. Yo soy de derecha, totalmente. Pero, Libertario ¿qué conservador. significa ser de derecha? Para mí, ser de derecha es, en primer lugar, tener como eje central de valores a la familia. Eso no quiere decir de que nosotros tengamos que rechazar a la población LGBT o a las minorías indígenas. Eso no quiere decir. Es algo que las universidades recientemente, recién en 2015, comenzaron a emerger. Esas ideas de etnocentrismo, heterogeneidad, hegemonía cultural, todos esos términos, lo que hicieron es darle un estatus a ciertos agentes, darle un estatus social. No económico, sino social. Y esto se puede ver, por ejemplo, cuando a estos agentes, pongamos ejemplo, tienes al carnicero, al verdulero, al mecánico. Yo soy, o sea, el que ha estudiado, por ejemplo, a Marx, a todos ellos, tú tienes que seguirme a mí porque yo soy el que ha estudiado y sé que es etnocentrismo. Tú no sabes y por lo tanto tú tienes que seguirme a mí. Eso yo disto bastante. Y es algo que se ha metido bastante en la cabeza de los jóvenes de ahora. Así es. Yo, bueno, me identifico más con el caso de un poco centro-derecha, diría yo, porque actualmente estoy tan decepcionado de la izquierda como de la derecha, lamentablemente. Y creo que en el país, por ejemplo, tenemos una derecha nociva, una derecha autoritaria, en muchos casos ignorante también, ¿no? De que es capaz de justificar autoritarismos y diferentes tipos de violencia. Sin embargo, el proyecto liberal, justamente, que tiene como prioridad, ¿no?, el respeto de la concepción de libertad del ser humano como tal en su esencia, es atacado justamente por ambos extremos. Es algo que a mí me pregunto bastante, ¿no? Por un lado, para la extrema izquierda, ¿no?, cuando yo me declaro liberal, dices, ya, tú eres un fascista porque defiendes el libre mercado, una cosa, la otra, y sin ningún tipo de argumento. Pero por el otro lado también la extrema derecha, cuando hablas un poco de una agenda de derechos humanos, la defensa de las comunidades, o en el caso de las violaciones de los derechos humanos que se cometieron anteriormente con la ley de amnistía y otras cosas, cuando sales a abogar por esos derechos humanos, ya te tildan de caviar, comunista, rojo. Y justamente yo trato de buscar ese punto medio y noto que efectivamente el liberalismo tiene por delante ese proyecto, ¿no? Por eso es que también justo coincidíamos con usted con el caso del proyecto de Milei, ¿no? Que Milei tanto tiempo ha hablado del liberalismo y vemos No, que ahora la tienen complicada. sí. Ahora sí la tiene La complicada. Ya. tiene complicada porque, o sea, lo primero que no entendí de Milei es su liberalismo económico y su ultraconservadurismo en todo lo demás, ¿no es De acuerdo. cierto? Pero aparte, se levantó, o sea, le levantó a la sociedad argentina indignada por la corrupción kirchnerista y está metido en un escándalo de corrupción de la gran flauta donde su propia hermana está metida y no hay Eso- manera de tapar esa realidad. Claro, el 3% de las comisiones que se da a la hermana. Y eso, usted dijo al principio algo muy puntual, de esa cabeza o esa idea de tener una imagen
mesiánica. Esa imagen de que yo soy el líder y yo soy la salvación. Esa es la megalomanía política que se ha instaurado bastante de forma internacional. Y en el Perú es más que siempre ha estado presente. Lo tienes con Aya La Torre, Belaunde, ahora lo tienes con otros agentes políticos. Yo creo que es un error muy práctico, diría yo. El tener que agarrar una imagen como si fuera un ídolo y tener que él ser el camino. Yo creo que eso es equívoco. Y eso también lo puede Sí, claro. estar de acuerdo con mi compañero. Sí, de acuerdo. Yo de hecho creo que justamente en el Perú actualmente no hay ideologías políticas. Los partidos políticos que existen únicamente funcionan como coaliciones de independientes y tienen agendas únicamente personalistas que giran en torno a un líder, ¿no? Uno se pregunta, ¿el partido de Vizcarra, Perú Primero, qué ideología es? Es un partido quizás pragmático, no es de izquierda, no es de derecha, no es nada. O sea, tiene esa fuerza popular que si bien es cierto tiene, pues, ok, una estructura partidaria fuerte, pero que responde únicamente a la imagen de Fujimori, punto. Es conservador, luego por otro lado se va por lo liberal y hay mucha inconsistencia. Y justamente ante la falta de ideologías, ante la falta de partidos, y evidentemente del aparato de la ley y todo ello, es que surgen los autoritarismos o los discursos populistas que venden mucho en toda la gente y justamente eso da cabida a que, bueno, sean electos y que ya desde el poder empiecen a socavar las instituciones, ya como se ve desde los años 90, ¿no? Como sostiene Levitsky, quizás ya no hay un tema de dictaduras hacia el estilo Pinochet o Velasco que ingresan por un golpe de Estado, pero que desde las elecciones, desde un medio aparentemente democrático, constitucional, llegan al poder y empiezan a socavar poco a poco las instituciones, la Constitución y todo ello para, a fin de cuentas, concentrarse. Pero ¿qué hacemos para cambiar esto? Es una muy buena Porque pregunta. tenemos, yo ahora contaba al comienzo de este programa que estamos haciendo un esfuerzo porque va a haber elecciones, entonces hemos hecho una secuencia que se llama Se necesita presidente o presidenta. De acuerdo. Y resulta que hay 36 partidos, ¿no? Aunque se acaban de volar uno, ¿no? El trujillano porque lo han sentenciado, ya no puede ser candidato, ¿no? Sí. El alcalde de los Huacos Eróticos, Fernández. O sea, vamos a tener, porque su partido igual sigue habilitado para presentar candidato, 39 candidatos. Y hay como 90 precandidatos que están disputando por ser candidatos de sus propios partidos. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que esto al final es una discusión de personas y no de proyectos, Así es, ¿no? Exactamente. definitivamente. Yo lo que diría es que no se puede pensar en planes cortos en este momento. Tienes que pensar a largo plazo. Y el largo plazo es que en estas próximas elecciones, que están ya acá en la esquina, es pensar en poner el primer pilar de estabilidad. Alguien que te dé estabilidad. Para ello, claro, como usted dice, tenemos una lista gigante que abarca políticos de todos los tamaños, ¿no? Sin embargo, yo creo que con mi compañero justo estamos hablando la anterior semana, ver con quién tenemos que ir a apoyar, ¿no? Porque no podemos cometer el mismo error que pasó en las anteriores elecciones de votar viciado, de votar en blanco, de abstenerse. Yo voté en blanco. Eso no la puede segunda pasar. vuelta, bueno. Claro, pero ¿qué hacía, pues? Yo, No, o sea, Castillo, o sea, Keiko, yo se lo dije incluso, yo le decía, Keiko, la cadena de la corrupción comienza con el financiamiento de los partidos, es lo que está en discusión hasta ahora. De acuerdo. Financias la campaña y estás comprando la voluntad de los políticos. Keiko, o sea, y tienes que, uno, y dos, tienes que reconocer que acá hay que cambiar. Así es. Tu discurso no puede ser, hay que defender lo que hizo Fujimori. No, porque Fujimori hizo cosas bien, sí, pero también hizo cosas mal y también hubo muchas cosas que no hizo. Entonces, pero no, al final en la campaña, viste que se pusieron, ¿no? Que ofrecían entregarle hasta Sí, plata en efectivo sí. a la gente. Sí. Pero en fin, y con Castillo, o sea, está grabado. Yo digo, con Castillo hay dos problemas. Uno, que la improvisación. Y lo segundo es la corrupción. ¿De quién? De Cerrón. Si Cerrón está metido hasta acá en casos de corrupción, o sea, ¿cómo va a ser? O sea, ¿a quién tenía que escoger? ¿Cómo quieres morir? Más o menos. Escoge cómo quieres morir. Lo que pasa es que la política o la filosofía del Perú, política, desde siempre ha sido elige el mal menor. Yo creo que es un error brutal que se le ha pasado. Pero el hecho de abstenerse o votar en blanco es darle el favoritismo igual a cierto mal. Entonces, yo creo que se debe pensar en darle cierta estabilidad al país. Las próximas elecciones, algo que usted también mencionó, o sea, se denomina nepotismo. Y es como mi compañero dice, no hay ideologías. Lo que hay es transar entre todos los políticos para ganar un cierto interés propio. Entonces, lo que no hay es un bien nacional, sino interés propio. Si eso no se acaba, que es el nepotismo, no hay futuro para el país. Incluso peor que eso, ¿ah?
porque yo lo he dicho, hay gente que se ha ofendido que la mayoría de los partidos políticos, no todos, pero la mayoría son organizaciones criminales. Sí, por Sí, supuesto. estamos de por acuerdo. Así supuesto. como hay Estamos gente, todos de digo, acuerdo. que se junta para extorsionar o que se junta para traficar drogas, hay gente que se junta para asaltar el presupuesto de la República. Entonces formas un partido, vendes las candidaturas, llegas al gobierno o al Congreso y simplemente te levantas todo lo que Por puedes. Es supuesto. una organización criminal. Es tristísimo, por ejemplo, de que nuestro anterior presidente del Congreso, porque ahorita está Jerip, haya sido partícipe o ha sido acusado de estar participando en minería ilegal, que es un problema, pero ahorita puntual en el Perú, minería ilegal, informal, empresas informales, todo ello, y que el presidente del Congreso, que Sina Boluarte cedía, él pasaba a ser presidente. O sea, imagínese. Y él estando Ya, dentro de esa pero tú eres problemática. libertario. Sí. O sea, Yo lo que no ¿cómo- permito... ¿Cómo condices eso con el tema de la propiedad y, por ejemplo, el Ahí voy. conflicto que hay con las concesiones en la minería? Yo, por ejemplo, lo que yo no comparto es hacer grande al Estado, abarcar ministerios. Y ahora se puede ver claro, hay Ministerio de Ambiental, hay Ministerio de la Mujer, hay Ministerio de Poblaciones Vulnerables acompañado de esto y divergencias. Hay un montón de cosas, pero los problemas no se solucionan. Entonces, ¿para qué tenemos ministerios? Es superficial decir hay que tener ministerios para apoyar eso. Hace poco también tuve una charla con una congresista. Y yo le pregunté, el gobierno de Milei y el de Bukele sacaron los ministerios de la mujer y especificaciones. Eso, y bajaron los índices de criminalidad. ¿Por qué en el Perú no se aplica? Y ella me respondió de que no, de que en el Perú eso sí sirve, de que es distinto, de que no. Yo lo veo, y si vamos a seguir con ese pensamiento de hay que mantenernos en el mismo status quo y no hacer un cambio de reforma en el Estado, vamos a seguir con el mismo problema. Lo que están haciendo es generar más burocracia y más problemática para el ciudadano. Hay que centrarnos en el problema puntual. No digerir en que si hay que matan a la mujer, decir qué es esto, que si al hombre, qué es esto. No, no, no. El crimen acompaña a todos y no diferencia políticamente. Pero podemos regresar un poquito a lo que pasó este fin de semana. Se convocó a la marcha y la estrategia fue inteligente de parte de la policía. O sea, y yo creo que detrás de eso está Santibáñez, que aunque él lo entrevistó en la mañana, él niega todo. No, todo lo niega. Pero es sin duda el hombre más poderoso en este momento en el ¿Cómo país, el no? que toma ¿Cómo las no? decisiones. Definitivamente. Y ahí había una estrategia, no dejar que los chicos se junten. Así es es. decir, bloquear el acceso a la plaza y enfrentar grupos de 50, 100, 200, ya 500, ¿verdad? Pero no permitir que haya miles en la plaza porque eso iba a ser incontrolable. Claro, exacto. Y lo lograron, ¿no es cierto? Lo lograron, lograron Se bloquear rompió, se la rompió. concentración. ¿Cómo no? Pero el tema es que ustedes están unidos. ¿Cuál es el balance que hacen de lo que pasó el fin de semana? Lo que pasa es que el balance en sí, ahí va el problema. Cuando tú haces la marcha, los problemas centrales son inseguridad, no hay un favor popular hacia el gobierno y la AFP. Esos tres pilares era lo principal. Nosotros vamos a luchar por ello. La marcha se comienza a romper cuando ves a personas que comienzan a banalizar la marcha con otros aspectos. Si ahí se comienza a dar un desbalance. Porque las Cuando personas, se mete la política, o sea, otras cosas, y no sé, yo no quiero acusar tampoco de que se estén manejando esos sectores políticos para banalizar la marcha, para hacerla más fuerte. Yo no sabría decir ello. Pero lo que sí entiendo es que sucede. Y no sucede solo ahora, sucede en anteriores marchas. Y va a seguir sucediendo. Entonces, que las autoridades actúen me parece hasta cierto punto bien, porque tienen que hacerlo. Sin embargo, hay partes donde ya no hay una estrategia como tal. Por eso es que la PNP falla frecuentemente. Y eso, como usted lo dice, Santibáñez manda una estrategia, pero yo lo que digo es, si para estos jóvenes hay forma de represión, ¿por qué para la criminalidad no hay? claro, es la pregunta que todo el Sí. mundo se hace. ¿Por qué se toma el control territorial, como dicen en El Salvador? Se hace porque hay una marcha y no, no se hace Claro, no en se- la zona que está De acuerdo. controlada prácticamente por los delincuentes. Sí, Cuando sucedió hace poco lo de las extorsiones, y que sigue sucediendo, pero sucedió foco porque están asesinando muchos conductores de micro y todo ello. ¿A dónde mandaron militares? No mandaron militares a San Juan de Lurigancho, al Cono Norte, como se le puede decir. Mandaron al Arcomar. ¿Qué hacen mandando militares al Arcomar? Tomándose sepsis. ¿sabes? Sí, de acuerdo. de acuerdo. Eso no es que porque No no hay sabían qué estrategia. hacer, además lo mandaron Así es. y no tenían No ninguna saben. instrucción. Es que no hay estrategia, y eso es lo que falta en el Perú también. Hay una falta de estratega, una cabeza que dirija ello, que es el Ministerio del Interior, que es que era Ahora, Santibáñez. pero a lo que voy es qué va a pasar después de esto. O sea, ustedes convocaron a la marcha Sí. y se han generado todo un movimiento en las redes, es un hervidero, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué por supuesto. viene ahora? O sea, antes que nada yo quería mencionar un tema, ¿no? Que es una especie de crítica, ¿no? Es que habían miles de unidades policiales y yo digo, o sea, está bien, fueron mandadas por el gobierno, pero ¿por qué esas unidades policiales no están ahí
bien velando por la seguridad ciudadana, ¿no? O sea, yo digo, ¿en qué momento, no? Yo creo que para ese tema también se debería realizar una reforma policial y tal. Pero bueno, lo que yo creo, lo que yo considero es de que de alguna manera esta marcha ha marcado ya un precedente en lo que vendría a ser lo que continúa. Yo creo que podrían de repente convocarse muchas más marchas, unirnos con los transportistas en caso de que haya otro tipo de paro, seguir en este caso incentivando la agenda de un poco protestar contra este gobierno y este pacto mafioso que tenemos y con miras a, como usted mencionaba, las elecciones, justamente buscar algún tipo de candidatura o por lo menos promover un proyecto país desde nosotros, ¿no? Desde las juventudes, para encauzar de tal manera a que podamos ser partícipes del proyecto, ¿no? Claro, Que no pero caiga. a mí lo que me preocupa mirando desde afuera, ¿no? Es que siento que hay una serie de temas que los unen, ¿no es cierto? O sea, el tema de la inseguridad es uno claramente. Por supuesto. La propia situación de la juventud en general, o sea, porque ustedes, o sea, los jóvenes no están recibiendo las oportunidades que deberían tener, ¿no? El país no está bien y eso los jóvenes lo sufren y lo perciben, las condiciones, la posibilidad de acceso a una educación de calidad, la calidad de los empleos, los peor pagados son para los jóvenes, es decir, hay una serie de temas alrededor, o temas como las AFP, donde los han estado tratando de meter ustedes a la mala, ¿no? Obligatoriamente. Lamentablemente. Eso los une, pero conforme se vayan acercando las elecciones, lo que a mí me preocupa es que el movimiento empiece a polarizarse como la sociedad peruana. Es decir, que esa potencia que tiene el movimiento de los jóvenes juntos se dañe porque, ¿y ahora por quién votamos? Y ahí empiezan, ¿no? Y se pierde esa continuidad. ¿Qué se hace con eso? Lo que hay que entender es que... O sea, tú, por ejemplo, ¿por quién votarías? Yo tengo... Sinceramente. Yo todavía, o sea, así uno partidario ahorita sí no lo podría decir, pero sí tengo 3 candidatos así, A ver. que yo tengo así fijos. En primer lugar, yo tengo así, aunque parezca polémico, es Rafael López Aliaga, Renovación Ya. Popular. El ¿Por qué? segundo Ya. es uno que está en emergencia y un partido que también está creciendo y he visto mucho su progresión y es un partido bien consolidado. Es Primero la Gente con Miguel del Castillo. Ya. Y en tercer lugar sería Philly Butters con Avanza País. Ya. No sé si mi compañero quiere decir uno. Bueno, yo a este punto tan excepcional estoy de la política, como mencionaba, que definitivamente los candidatos que están ahora nombrándose, porque ninguno, esta es una campaña bastante fría, ¿ah? Hasta el momento, ya casi un año de las elecciones, no he visto ningún tipo de candidatos lo suficiente ahí en campaña y tal, ¿no? Salvo de que, bueno, el señor Acuña, ¿no? El otro día en Huancayo, justamente que le tiraron el huevo, López Aliaga con sus carteles, toda la cuestión. Pero yo creo que, bueno, por el momento no tengo un candidato definido, la verdad, tendría que estudiar mejor el asunto. Sin embargo, yo podría ir haciendo como una lista y creo que lo que la juventud también podría hacer y la mayoría de gente en este momento es de por quiénes no votar. O sea, los partidos que están siendo parte de este pacto mafioso. O sea, pero ¿por quiénes no votar? Por ejemplo, a mí me ha sorprendido el antiqueico, otra vez, ¿no? Qué barbaridad, pero o sea, hay un antiqueico bien fuerte, ¿no? No, y clarísimamente Keiko Fujimori, mediante Fuerzas Populares, aliada de este gobierno, eso sí es evidente, ¿no? También creo el señor Acuña. Y algo que me sorprende bastante es que las bancadas, tanto de Avanza País como Renovación Popular, antes eran totalmente aliadas de este gobierno, pero ahora están sacándolo como que ya a los pies del plato. Ahora, sí, totalmente, claro. Yo recuerdo mucho la declaración que dio el señor López Aliaga hace como un año diciendo de que por fin veía un gabinete de técnicos, ¿no? Y en ese momento estaba incluso, creo, no sé si Adrián Sen, no me acuerdo muy bien específicamente, pero ahora como que está retrocediendo y todo. O sea, claramente hay un interés electoral, creo yo. Entonces, por eso es de que yo creo que definitivamente estos partidos, los que están ahora en el Congreso, incluso, lamentablemente me da pena decirlo, pero Acción Popular también ha decepcionado bastante con los niños, con sus posiciones, ¿no? Porque, bueno, yo me consideraba hasta cierto punto con Acción Populista, ¿no? Tenía como que Claro, la por ese idea tema de centro. Claro, ¿no? La parte del legado de Fernando Belaúnde, ¿no? Un poco el tema democrático, de los valores y tal, pero creo que con el caso de los niños y también por el lado de Mari Carmen Alba, ¿no? Que está un poco aliado de estos grupos, llamémoslo, No, además autoritarios. ha sido bien faltosa con los jóvenes. Sí, Y quedó bien mal parada porque dijo, no han leído, la que no había leído el reglamento era ella. ella. Fue horrible Sí, eso. sí, sí. Ahora, pero, o sea, si tú en la marcha del sábado dices que vas a votar por Porky, ¿qué reacción hubiera tenido? Yo siento que, claro, lo que hace es que ese es el problema. Que vamos en base, si vas en base a por quién vas a votar en la marcha, ahí hay el problema. Yo estoy yendo en contra de la inseguridad, en contra del gobierno de Dina Boluarte, estoy yendo en contra de la AFP. Esos son temas que no requieren política. La inseguridad, a mí me pueden matar mañana y pueden matar a cualquier persona de izquierda como también de derecha.
Eso no rompe, el de seguridad rompe la política. Por eso es que ahí va la base de que como juventud nosotros vas en base a problemas que te hagan daño, en parte a que el Estado te está abarcando la vida, lo que es la FP. Entonces, a eso yo voy. Ahora, ¿tú votarías por Vizcarra, por ejemplo? No, imposible, imposible. Yo no votaría por Vizcarra. Él es muy activo en las redes, ¿no? O sea, yo veo que Vizcarra ahorita tiene un bolsón electoral bastante Hizo la fuerte. entrevista a Cristo Rata, fue un boom. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo he visto de que Vizcarra tiene un bolsón electoral muy fuerte, sobre todo en los jóvenes, porque me parece que Vizcarra es una persona muy, muy astuta, que ha sabido aprovechar cada momento de su gobierno para utilizar a su favor cuando cerró el Congreso, que si bien es cierto era un Congreso lleno pues, de corruptos, un nido de ratas, por así decirlo, sin embargo, claro, ahí usó este elemento de lo que fue pues de cerrar el Congreso por la denegación fáctica y tal, y él se presentó como un salvador, y cuando lo vacaron a él el año 2020... El Congreso que se eligió. Sí, claro, el Congreso que se eligió y él verse como una víctima. Entonces, y bueno, pero claro, también hay que observar la corrupción del caso Ahora, la Moquegua. gente odia al Congreso, o sea, No hay aprobación la total. encuesta de CPI, que, o sea, más allá de todos los cuestionamientos que hay de las encuestadoras, o sea, es más o menos la realidad, o sea, De acuerdo. 1 punto no sé cuántos de aprobación del Congreso, 2 punto algo la presidenta, los dos por encima del 95% de No, supera el desaprobación, 90. es Así es. una locura. Es triste, en realidad es triste que tu presidente y tu Congreso, que son los que legislan supuestamente a favor tuyo y estén con una desaprobación total, es triste. Ahora, justo también quería tocar ese tema de los ídolos políticos. Antes, yo me acuerdo, los jóvenes también tienen sus ídolos. Y hay que también entender, porque a partir de ellos se entiende la política de los jóvenes. Mi compañero, yo a veces he tenido charlas con él, por ejemplo, es fan de Belaúnde Terry, de la Acción Popular, pero de la Acción Popular antiguo. Yo, por ejemplo, y eso que soy de derecha, pero alguien que también me entusiasmó bastante de pequeño es Aya de la Torre. A pesar, y eso que no soy aprista y no comparto muchos de sus ideales, pero Aya de la Torre fue un actor político fundamental que supo entender de que no puedes sujetarte hacia dos bandos. El Perú tiene que crecer respecto a su contexto y jugar a partir de ello. No puedes aliarte solamente con China o solamente con Estados Unidos. Tú no puedes pensar en eso, tienes que pensar el contexto del país. A partir de ello nace su teoría del espacio-tiempo histórico. El espacio, entender en qué contexto vives. El tiempo. ¿Quiénes son los que juegan alrededor tuyo en el momento de que el tiempo es inherente a nosotros? Pasa el tiempo, biológicamente, creces, eso sucede. Y la historia, porque la historia no es lineal, ni es universal, cada uno juega a su tiempo. Entonces, a partir de ello tenemos que entender la situación del Perú. Ahora, ¿a ti no te parece que Rafael López Aliaga más bien es una especie de incendiario? Es decir, que lo que tú tendrías, o sea, yo me trato de proyectar un gobierno de Rafael López Aliaga y sería un gobierno muy confrontacional. De acuerdo. Lo mismo pasaría... De generación así o sea, te pasaría casi lo mismo que si ganara, no sé, las elecciones en el otro lado, no sé qué candidato ultra hay de la izquierda, es así. Así es. Yo lo que sí defiendo de López Aliaga bastante es que tiene el carácter y la forma de hacer política. Él ha abierto hospitales en Puno, ha hecho obras, si no me equivoco, cerca acá de Chiclayo, ha hecho muchísimas cosas. Ahora, también hay que tener, por eso yo menciono lo de entender el contexto. Geopolíticamente ahorita Estados Unidos va a emerger su poder, más que nunca, más que China. Y esto lo tengo de forma previsional. Y López Aliaga lo entiende bastante. Y por eso él quiere tener como aliado a Estados Unidos desde el momento. Porque Trump va a jugar geopolíticamente en favor de sus aliados. China va a quedarse reprimida un rato con Rusia. Ahora, hay que ver también qué sucede después, ¿no?, del gobierno de Trump. Sí, pero China es nuestro principal, o sea, Estados Unidos nos olvidó hace rato. Hace rato. O sea, China es el primer socio comercial del Perú, nuestras exportaciones van para China, la mayor parte de importaciones, es decir, nuestros negocios son con ellos. Eso es lo peculiar del Perú y de los países como tal. Ahí se da cuenta que ahorita, eso también hay que entenderlo, que la ideología ya comienza a caer y comienza a crecer lo que es la economía y la financiación. Porque no por ser antes, claro, tú eras comunista y los países capitalistas no transaban contigo. China ahorita se podría decir que partidariamente es comunista, pero financieramente es capitalista. Pero igual juegan con nosotros. Estados Unidos también juega con nosotros, porque somos ambivalentes, porque sabemos que podemos dar a los demás un beneficio. Claro, no, lo ideal es tener un equilibrio. Ahora, el problema es que a Trump no le importa. A Trump lo que quiere es que todo se produzca en Estados Unidos y que se mueran los demás y si pueden votar a los inmigrantes. Mira lo que están haciendo. Para trabajar en Estados Unidos convocado por una empresa, siendo extranjero, la empresa tiene que pagar $100,000 al año por tu contrato. Es una locura. Es para votar a los técnicos, a los especialistas que no sean nativos de Estados Unidos. Lo que pasa del término de Estados Unidos es muy complejo. Estados Unidos
los internacionalistas siempre lo han venido mencionando desde que cayó Trump en 2016, de que Estados Unidos ya no estaba jugando geopolíticamente fuerte como lo era antes, ¿no? Antes todo el mundo decía el imperio yanqui, porque era fuerte, te metía una empresa y te controlaba el país. En cambio, con el tiempo eso fue bajando, y el que comenzó a subir y emerger es China. Entonces, ahora Trump quiere revivir eso con Estados Unidos, hacer que la empresa estadounidense sea la fuerte, no la China. Claro, Quiere pero que el la empresa trabajador estadounidense sea el fuerte. dentro de Estados Unidos. Es Mira lo que es está pasando, imperialismo. mira lo que está pasando ahorita. China, porque el puerto de Chancay no es chino, el puerto de Chancay es una iniciativa peruana. Sí. Es un Sí, marino sí, por peruano supuesto. Ribaudo que lo descubrió, se asoció con la gente de Volcan, que eran mineros peruanos, y de ahí salieron a buscar grandes inversionistas y los chinos levantaron la mano y por eso están ahí. Pudieron estar los gringos si siquiera se hubieran interesado. Pero bueno, está China. Fíjate tú, ¿ah? Así es. Están presentes no solamente en la minería en Chinalco, en Las Bambas, que son dos megaminas, están metidos en la generación y distribución de energía, que es fundamental. Están empezando un proyecto de BYD para producir la más grande fábrica de automóviles eléctricos después de China del mundo, en el Perú, en Chancay. acuerdo. ¿Para qué? Para exportar desde el puerto de Chancay autos eléctricos fabricados en el Perú de cero hasta terminarlo. Están construyendo la más grande fábrica de vidrios de Latinoamérica. Están construyendo la más grande fábrica de todos estos productos de limpieza, de aseo, que se venden es. masivamente en Pucusana. O sea, los chinos están avanzando. Sí, sí, Y es una de clase de acuerdo. imperialismo, No, se quiera claro. mencionar o no, es una clase de imperialismo. Claro, pero mientras hay mucho palabreo, ellos avanzan haciendo negocios. Sí, ¿no? sí, de acuerdo, ¿no? Yo veía el tema, ¿no? Un poco que lo que mencionaba acá mi compañero, ¿no? El caso de Trump. O sea, yo sí, la verdad, discrepo bastante con el caso de Trump. Yo creo que Donald Trump, si bien es cierto, es una persona, es un líder que definitivamente, como persona populista, como persona que siempre polariza la situación, efectivamente quiere realizar quizás un cambio, ¿no? Por eso las medidas tan proteccionistas que ha tomado. Sin embargo, parece demasiado excluyente, ¿no? Y existe este tema de un poco, o no sé si un odio como tal, pero sin embargo exclusión a los inmigrantes, o sea, la inclusión y todo ello. Y se basa básicamente en los preceptos de lo que la agenda woke y todo, que si bien es cierto están presentes, sin embargo que no lo son todo y no tienen la fuerza suficiente como para, en este caso, poner en jaque las políticas de Trump. Yo leí un libro hace poco de Eduardo D'Argent, un presidente de la Universidad Católica, perdón, un profesor de la Universidad Católica, ya que se llama Caviar, ¿no? En ese libro un poco se habla de que lamentablemente la agenda progre, que se llama la agenda woke, actualmente está justamente en una situación muy baja, o sea, no está como que a la orden del día ni nada por el estilo, y justamente es porque tenemos ese tipo de líderes como Trump, Bolsonaro, Bukele, ¿no? Y en el caso peruano, bueno, podríamos mencionar a López Aliaga, ¿no? Si bien es cierto, suena interesante la propuesta de acercarnos, o de votar por López Aliaga de repente, por acercarnos a Estados Unidos, pero estamos viendo como una visión externa, ¿no? Y hablando en términos internos, no podríamos... Claro, pero Claro. si quiere estar cerca de Estados Unidos, más cercano está Hernando de Soto, que, No, por supuesto, claro. pero que no No puede creería ser que Hernando de candidato. Soto, ¿no? pero no creería No, que ya Hernando Soto fue, está ya más fue. cerca. Hernando Soto ya está, parece dice que es el Biden peruano, por así decirlo. Ya es un tipo que ya no, Ya se no retira. Es participa. maloso eso. No, aparte Pero no sería, es decir, lo que necesita el Perú no es encontrarnos, Por no es supuesto. mirar juntos en un horizonte común de lo que queremos hacer en la minería, en la agricultura, en el turismo, en la De acuerdo. educación, en la salud. Y el primer pilar es estabilizar. Y Rafael es la confrontación con pies. Eso es No, algo- yo O sea, diría- yo el otro día, mira, yo lo entrevisté, me agradeció por mis entrevistas. Según él, gracias a mis entrevistas en Exitosa, fue electo alcalde. Fue a agradecerme eso el primer día que juramentó como que Ajá. fue reconocido como alcalde. Y cuando yo le digo, oye, Rafael, el tema de OAS, tú apoyaste el contrato con OAS, me contestó con insultos. De acuerdo. Rafael Rey, que era su amigo del Opus Dei, vivían incluso en la misma residencia, creo, del Opus Dei, lo ha insultado simplemente porque no está de acuerdo con él. O Así sea, es. tiene cero tolerancia con la crítica. De acuerdo. O sea, es una persona a la cual le puedes entregar la responsabilidad de conducir un país tan dividido. Justo estamos entrando, justo mi compañero dijo un término importante que se llama autoritarismo. En estos momentos, por ejemplo, en Centroamérica tienes a El Salvador. El Salvador está en un momento de crisis terrible. Bukele entra y salva al país. Se tiene que decir así claramente, salva al país de la criminalidad. Y la gente ahora le comienza a decir dictador. ¿Qué es dictador para la gente? Dictador hace tiempo significaba aquel que entra al gobierno durante un tiempo prolongado para salvar la situación y salvar la crisis. Luego él mismo se retiraba.
Bukele tiene que estabilizar su país y por eso le llaman dictador, es terrible. Si López Aliaga acá va a entrar y va con todo su plan de gobierno a estabilizar el país, por mí, que esté perfecto. Que le llamen dictador, que lo tenga sin cuidado. Porque si va a estabilizar el país, es el principal puente. Así sea confrontacional, porque en todo gobierno va a pasar, sea de izquierda o derecha el que entre, va a ser confrontacional. Porque va a haber un sector que se va a oponer. Con Castillo pasó lo mismo. Si entra López Aliaga al siguiente, va a ser lo mismo. Ya, pero tú sabes que las encuestas, que es muy loco lo que ha pasado, porque prácticamente han prohibido que se incluyan las encuestas a Vizcarra. Pero están haciendo encuestas donde incluyen a Vizcarra. Y existe la posibilidad de que la Corte Interamericana lo rehabilite como hizo con Leopoldo López y como Gustavo Petro, ¿no? Claro. Con Alan García también le pasó lo mismo, ¿no? Alan fue a la Corte y lo rehabilitaron, ¿no? Y lo increíble es que Vizcarra barre si fuera candidato. Sí. Ahí sí yo Pero discrepo. barre, ¿ah? Ahí sí yo discrepo. Pero es lo que dicen las encuestas. Pero las encuestas también decían que iba a ganar forzada en las elecciones y al final era una falsedad. O sea, Claro, pero eso se cayó en febrero. por eso, más o menos. yo, pero- de mi perspectiva, popularmente gana López Aliaga. ¿Tú crees? Sí, totalmente. Que es el más popular, que la Sí, gente sí, sí. más quiere. Sí, totalmente. No, Yo no te quería- estás cegando por tus No, pasiones. no, no. Yo quería mencionar 2 puntos, ¿no? Con respecto al tema de los dictadores. Si bien es cierto, claro, efectivamente, ¿no? La situación está. Y como pasa con Fujimori, como con Hitler, Mussolini en su época, los dictadores lamentablemente siempre llegan a resolver algo a costa de otras cosas. Y lamentablemente esas son cosas que van a quedar. Y igual pasó con Velasco, con Fujimori, con todo el mundo. Y lamentablemente ese es ahí el punto, ¿no? Cuando se rompe el orden constitucional, cuando se rompe ya el tema del diálogo justamente y se genera una imagen de un líder mesiánico, como lo está haciendo incluso de repente Bukele, como en su época lo fue Fujimori, genera esta inmensa polarización al punto de que, claro, hay muchos que adoran a Fujimori, otros que lo odian, y el caso también de Bukele entonces. Entonces yo creo que no habría alguna manera de justificar algún autoritarismo o algún tipo de autoritarismo, sino más bien, como usted mencionaba, encontrarnos. Creo yo de que en un país donde existe diferentes tipos de agendas, diferentes tipos de opiniones, debería haber un consenso, debería haber una fórmula que garantice la estabilidad, que garantice una fórmula democrática, que se atreva a conversar y hacer reformas, obviamente con toda la valentía posible, sin embargo, que no entre en el juego de confrontar al otro, ¿no? Porque Es, o sea, que, yo es que también- es un discurso muy agresivo, muy... O sea, te dice mermelero. Y todo se basa en ello. Todo se basa en ¿De ello. dónde? Todo. ¿De dónde sale Claro, eso? O no, sea, cuando iba a entrevistas conmigo un día sí, el otro también, ahí no era mermelero, ahí era un periodista correcto. O sea, es que no puede ser que tengas ese nivel cero de tolerancia a la crítica. O sea, no puedes gobernar un país si no eres capaz de escuchar, Claro. Yo lo que, si no oyes. yo lo que puedo decir, yo creo que sí, oye. Ahora, que él quiera tener un plan de gobierno recto y que se oponga a ciertas cosas, porque claro, lo que pasa es que, por ejemplo, hace poco López Aliaga anunció que iba a hacer un evento en la municipalidad por lo que pasó con el periodista de Estados Unidos, Charlie Kirk, donde iban a homenajearlo acá en el Perú. Un montón de críticas le solía decir, ¿por qué va a utilizar los fondos públicos del gobierno para ello? Porque es una mínima celebración. López Aliaga no cobra ni un sol de su sueldo de la municipalidad. Cuando Susana Villarán hizo una fiesta acá cuando Petro vino, la izquierda no dijo nada. Se quedó callada, que estaba bien que lo celebrara. ¿Por qué con López Aliaga sí lo hacen? Es Ya, un tema pero eso es un político. problema de la izquierda. Pero es un tema político. Así es. No, pero lo que te digo es, por ejemplo, esto de Charlie Kirk, o sea, ya daban por hecho que lo había matado un musulmán o un, No, Claro. un demócrata. o un O un agente demócrata woke, o un agente woke, comunista. o un o agente de la agenda woke. No, escúchame, el chico este que mató a Charlie Kirk tiene una pareja trans, Sí. que es una persona que está, un varón que está en proceso ¿no? Así es. Y pensaba que siendo una familia cristiana, es Pero- una familia pero eso cristiana, escapa creyente, bastante. esos que van a la iglesia a escuchar al pastor todos los domingos y que tratan, o sea, y pensaba que este Charlie Kirk tenía un discurso terrible, ¿no? Nazi, le decía Pero terrible, es que este asesino, ¿no? a, Porque Charlie es un Kirk yo asesino. a Charlie Kirk yo lo sigo desde pandemia, inclusive, cuando él recién iba con mascarilla a las universidades. A veces la izquierda lo va a cuestionar, todo lo que diga la derecha se lo va a cuestionar. Charlie Kirk tenía el ideal acorde a la situación de su país. Si nosotros vemos las estadísticas, los inmigrantes, que tampoco me gusta llamarlos así, sino los extranjeros que van a trabajar, por ejemplo, a Europa Occidental, todos los países que tienen una cantidad de inmigrantes que ha subido bastante, todos están sufriendo criminalidad. No, eso es Sí, un mito. usted ve a Suecia, Suecia abrió sus fronteras, Suecia ahorita está acabada. Polonia
Cerró sus fronteras, está limpio. Pero la mujer de Donald Trump es un inmigrante. Elon Por eso no me Musk gusta llamarlo. tuvo la visa Sí, esta claro. que ahora que te van a cobrar $100.000 por la visa que tuvo. Por en eso su no me gusta momento. llamarlo inmigrantes. ¿Ah? Por eso no me gusta llamarlo inmigrantes. Ahora, el extranjero que vaya a Estados Unidos a trabajar y vaya de forma legal, él está bienvenido a Estados Unidos. Pero si entra sin papeles y pienso que voy a estar de legal allá ganando dinero, es incorrecto. Porque se ha tomado la idea de que Estados Unidos es un lugar el cual apropiarse y quedarse en él para siempre porque voy a ganar dinero. Eso está incorrecto. Pero tú- No sé, Sí. Sí, no, yo justamente observaba toda la situación de Charlie Kirk y todo, y claro, si bien es cierto, comprendo la situación que mencionaba mi compañero con el caso de Petro, de Susana Villarán y todo. Sin embargo, claro, eso es algo que como que ya fue en su momento, y claro, o sea, yo sé que la izquierda tiene un dilema muy fuerte, un dilema moral de a veces justificar cosas y atacar otras, pero claro, abiertamente, o sea, yo creo que definitivamente lo que sucedió con el caso de López Aliaga y este homenaje y todo, de todas maneras, o sea, si bien es cierto, hay un ánimo quizás de rendir homenaje, sin embargo, estamos volviendo un mito, creo esto, ¿no? Estamos endiosando una imagen, estamos poniéndola de manera como un mártir, ¿no? Cuando más bien el señor, incluso hay algunos videos con declaraciones contra inmigrantes y todo este tipo de cosas. Obviamente yo no justifico cualquier tipo de violencia, está pésimo. El señor nunca debió ser asesinado. Claro, pero por ejemplo, Pero- yo sé que si tú pones el tema de Palestina y lo que está pasando en Gaza, en la agenda va a haber diferentes opiniones, pero esto es un asunto que va más allá de la política. Así es. si usted O sea, quiere tomarlo han como bueno, por asesinado, supuesto. Personas, por eh, supuesto. Niños. Niños, por supuesto. Niños. Eso es injusticia, eso es un genocidio, no tiene otro nombre. O sea, ya los de Hamas atacaron los territorios que ellos reclaman que son suyos, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, los de Hamas son unos ultras, es verdad. De acuerdo. ¿No es cierto? Y lo que hicieron fue imperdonable. Sí. Pero el territorio ese donde estaban celebrando ese festival era un territorio que era donde vivían los palestinos y les quitaron su tierra. Pero inclusive gracioso Sí, es que Israel en algún punto llegó a financiar a Hamas, lo cual es como esa... Eso ha pasado muchas veces en la Es- historia. es como esa filosofía Ya, pero, política, claro. pero a lo que voy es que, por ejemplo, un tema como el de Gaza es algo en el que todos deberíamos estar juntos más allá de las ideologías. Por supuesto. Es decir, Tema humanitario. no puedes aceptar que sigan matando personas, este sí, por supuesto. en este momento estén arrasando con la ciudad de Gaza y sacando a las 500, 600 mil Así personas es. que todavía quedan. Hay unas claro. personas que inclusive defienden a Israel diciendo, por ejemplo, de que no puede ser genocidio porque la población de Palestina o de Gaza sigue creciendo. Y los índices dicen que la población no disminuye, sino que sigue creciendo. Sin embargo, no porque crezca, o sea, no vas a quitar el hecho de que están matando niños, como usted mismo dice, ¿no? Así es. Eso sí está en contra. No, eso. mira, la cifra no se sabe, hay 70.000 Claro. muertos oficialmente registrados, pero abajo de los escombros. Claro. No sé si algún día sabremos, ¿no? Al final, cuando esto acabe, ojalá sea pronto, Sí. se va a poder hacer un balance real de Claro, dónde claro. están los que desaparecieron, ¿no? Lamentablemente, muchas de estas desgracias, ¿no? Como el caso de Israel, y como hablábamos antes un poco de estos populismos emergentes, ¿no? Y este tipo de autoritarismos, vienen justamente por un flanco más de derecha que tiende más al conservadurismo, y es por eso que yo empecé, cuando hablábamos un poco de mi persona, ¿no? Diciendo de que estoy tan decepcionado de la izquierda y con la derecha, ¿no? Por eso es que cuando escucho acá en Perú un discurso, si bien es cierto, conservador, que es debatible, por supuesto, que yo no puede sentarse a conversar con un conservador definitivamente. Sin embargo, si bien una persona como Rafael López Aliaga, en mi opinión, que tiene este carácter confrontacional, que podrá tener la experiencia que sea, sin embargo, que tiene como que este discurso, esta manera de, ni siquiera con argumentos, o sea, simplemente llamarte mermelero y todo, ahí nomás, ahí nomás. No se tranza Eso con ese tipo a mí de- me parece delirante, eso de decir que Gorriti está detrás de todo. Es una cosa totalmente loca, ¿no? O Yo sea, lo que quiero- es una teoría yo lo de que quiero argumentar es conspiración. que lo que pasa es que la derecha tiene que contar respuesta a todo lo que la izquierda ha hecho en estos tiempos anteriores. Tú salías a la calle antes a decir tu postura derecha y te decían facho. Entonces la derecha, o sea, la izquierda jugó culturalmente y lingüísticamente, pero perfecto. La derecha ahora quiere retomar ello, quiere jugar a partir de ello. Entonces la única forma que encuentra es diciéndole, como usted mismo dijo, caviares, la cultura woke, todo ello. Entonces esa confrontación se va a dar y se va a seguir dando. Y es imposible que se quite. Eso se va a seguir dando. bueno, ¿tú crees que los jóvenes van a porque o sea, a mí me pasó una cosa increíble. Un día estaba entrevistando a Rafael y me dijo cosas como que él hablaba con la Virgen y me contó eso del silicio, que me pareció tan loco que él ¿no? Sí, está. Se torturaba cuando sentía deseo. De acuerdo, no, eso ya son otras El término, mira, la verdad, Eso es. yo sí difiero bastante con mi amigo en esos aspectos, porque la verdad, no me puede decir, por ejemplo, de que las manifestaciones religiosas que uno pueda tener, por eso yo respeto la libertad individual. Si él quiere
su religión, manifestarla de esa forma, que lo haga. Él lo puede hacer. La izquierda también en su momento manifestaba en marchas, saliendo desnudos enfrente de niños con formas sexuales, y nadie decía nada. Pero ¿por qué un religioso que tal vez siente su fanatismo religioso de esa forma y lo quiere manifestar así, lo puede hacer libremente desde su postura? Que lo haga. Yo no estoy en contra. ¿Y qué piensas de los gays, de los trans, de la... Ellos pueden ser libres y pueden ser libres de cualquier aspecto, pero no pueden jugar con el Estado para que te imponga que tú tengas que hablar de esta forma, vestirte de esta forma, que los niños tengan que aprender tal cosa. Eso yo estoy en contra. Ellos pueden ser los homosexuales, pueden ser libremente en este ¿Podrían ¿Tú crees que deberían tener derecho al matrimonio, a adoptar hijos? En algunas cosas sí. Los homosexuales pueden estar libres. Hay que tratar, por ejemplo, el tema de las personas andinas, ¿no? Dejar de tratarlos como si fuera una instrumentalización para las marchas, para ellos. Eso hay que dejarlo. Ellos también son personas. No hay que tratarlos como instrumento para marchas y movilizaciones. Está bueno esto, da para... Sí, creo que el más entretenido va a ser el debate electoral de los jóvenes que el debate con los candidatos que son unos plomazos. Bueno, Pero tenemos que ir terminando ya por el día de hoy, me apena, ¿no? Entiendo. Pero yo quiero es decir, este es un espacio abierto para ustedes. Sí. Más allá de lo que piensen, yo puedo no estar de acuerdo contigo. No, por supuesto. A mí me parece fatal cómo se ha portado en términos personales Rafael. Yo no le he hecho nada, no le he hecho ningún daño, nunca lo he difamado, nunca lo he insultado, nunca le he agraviado. Le he abierto el espacio para que diga todo lo que tenga que decir y él me ha agraviado, me ha insultado, se ha metido en temas personales, familiares, ha hecho daño. Así es. Le he hecho daño a mi familia, ¿no? Pero me parece tremendo y me da miedo de que alguien que no tiene la capacidad de controlar su propia personalidad tenga en sus manos, ¿no?, el poder. Me da miedo, ¿no? Sí. Más allá de cualquier otra consideración ideológica, ¿no? Así es. Pero igual, o sea, yo creo que hay que abrir el espacio para discutir. Yo creo que vamos a tratar de organizarnos con Pachito para hacer debates de jóvenes. Por supuesto, me parece correcto. ¿No? La cual es el habla. De jóvenes que piensen distinto, ¿no es cierto? Y confrontar y ver qué sale de esto. Ahora, lo único que yo les pido, si pudiera tomarme el derecho a pedirles algo, es que no pierdan lo que los une. O sea, no pierdan de perspectiva que más allá de las diferencias que puedan tener, hay cosas en las que todos deberíamos estar juntos, como la inseguridad, no podemos perder esta oportunidad como país. Tenemos todo, tenemos el puerto de Chancay, Corío, minerales por las nubes, la agricultura de exportación, el turismo, la pesca. Somos el país con mayor potencialidad de energía solar junto con Arabia Saudita. Es una cosa bestia lo que tenemos como país. Tenemos una cantidad de agua que el mundo ya quisiera tener cualquier país del mundo. O sea, tenemos que aprovechar eso y para hacerlo tenemos que estar juntos. Juntos, más allá de las ideologías, tener un proyecto común como país. Entonces, discutan pero no se dividan. No sé si eso es posible. Es lo que yo he mencionado, que hay que entender el contexto en el que el Perú vive, no en el que los demás viven, sino en el que nosotros vivimos, el tiempo y el contexto geográfico que nosotros vivimos, para partir de ello jugar a nuestra propia historia. Eso es lo que se debe hacer. Has hablado como aprista. No. Siempre buscar el consenso y el lado democrático, creo yo, es lo principal, ¿no? Ya con esas dos cosas podemos discutir con cualquier tipo de ideologías, por más diferentes que seamos, izquierda, derecha, centro, pero obviamente sin permitir algún tipo de discursos autoritarios que permeen ese ambiente democrático. Yo debo decir que ya hemos recibido señales, oye, cuidado con este, cuidado con el otro, porque diferencias, y a mí qué me importan las diferencias ideológicas, o sea, yo los voy a invitar a todos, piensen lo que piensen, de izquierda, de derecha, de centro, de ninguna ideología o lo que fuera, ¿no? La clave está lo importante es escucharlos con apertura total. Por supuesto. Este espacio es para ustedes, muchachos. Muchas gracias, man. Muchas gracias por estar ahí. Terminamos por hoy. Gracias. Gracias. Una fotito.